Cuando yo estaba pequeña me decían que Dios estaba en todas partes. Entonces yo me imaginaba que Él era como el hombre invisible, que por ejemplo, como por arte de magia, se presentaba en su formato invisible cuando yo le decía una mentira a mis papás y que Él anotaba en una libretica el pecado para poder cobrármelo después. Yo debía estar más o menos entre los 4 y los 8 años. Y yo creía que Él me cobraba esos pecados en forma de castigos o penitencias. Y esos castigos o penitencias eran enfermedades o pérdidas, o sea, Él me quitaba algo o alguien que yo quisiera mucho. O también me castigaba negándome algo que yo le hubiera pedido. A veces incluso pensaba que cuando mis papás me pegaban, y muchos de mi generación comprenderán que esto se veía normal en esa época, era porque Él los impulsaba a que lo hicieran para que me dieran miedo portarme mal. Las religiosas del colegio donde yo estudié seguramente aprendieron que asustarnos con un castigo iba a ser muy buen mecanismo de persuasión para nosotras, sus alumnas, si nos portáramos mal, para que nos portáramos bien. Y portarse bien era hacerle caso a los profesores y hacerle caso a los papás. Bueno, y cuestionar algún pensamiento, orden o instrucción que viniera alguno de ellos era un acto de rebelión. Cuando yo era muy pequeña esa estrategia funcionaba para mí, pero crecí pensando que Dios era un Señor furioso y sentía por Él más miedo que confianza. Sin embargo, las veces que yo estuve en peligro sentía la presencia de una fuerza poderosa protegiéndome y entonces en el fondo yo sabía que Él no me iba a abandonar. Pero con el tiempo fui cambiando la idea que tenía de Él. Fue un proceso lento de entendimiento. Por ejemplo, cuando mi hijo nació, era muy fácil para mí ver a Dios en Él. No solo por el amor que me inspira, sino porque si hubiera sido capaz de definir a Dios como a una persona en esa época o en esa etapa de mi vida, lo hubiera descrito como un niño. Inteligente, inocente, puro, bueno, desprevenido, alegre. Y eso fue bueno para mí porque dejé poco a poco de tenerle miedo y empecé a comunicarme con Él. Un día le pedí que si era verdad que Él estaba en todas partes, me dejara verlo. Y ese mismo día lo vi. Yo estaba a punto de cruzar una calle y pasó un señor tirando una carreta de basura y me miró, me sonrió y todo el cuerpo se le iluminó. Eso a mí nunca me había pasado. Fue como si una luz lo rodeara y sentí lo mismo que siento cuando veo a mi hijo. Entonces entendí que Dios sí está en todas partes. Está en mi hijo, pero también está en ese señor que vive en la calle. El señor me pidió para una sopa, yo le di un billete y él me quería dar las vueltas porque la sopa le costaba menos de 10,000 pesos y él quería solamente una sopa. También me presentó a su esposa, a sus 2 perros que estaban reciclando con él. Y también ese día entendí por qué algunas personas no ven a Dios. Creo que si no lo ven es porque no quieren. Y es que Dios desde el punto de vista humano es una idea y las ideas cambian. Lo digo porque en mi caso, con el paso de los años, he cambiado la idea que tengo de Él. Ya dejó de ser una idea bíblica, una idea cinematográfica y pasó a ser más una experiencia. Algo que no me interesa definir porque no creo que se pueda tampoco, pero sí algo que se puede sentir. Un día escuché a una persona atea preguntarle a otra que sí creía en la existencia de Dios dónde estaba su Dios mientras tantas atrocidades ocurrían en el mundo y por qué Él las permitía. Y yo recordé una de las cosas que me enseñaron de pequeña, que todos tenemos libre albedrío. O sea, literalmente podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y pensé, y esa es mi reflexión de hoy, lunes de reflexión, si todos tenemos libertad de actuar, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de las consecuencias de nuestros actos cuando no somos correctos, cuando nos portamos mal? ¿Por qué le echamos la culpa de algo que es nuestra entera responsabilidad? O sea, nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Cada cual tiene derecho a tener su propia idea de lo que es o no es Dios. Cada cual tiene derecho a creer en Él o no. Finalmente todos tenemos derecho a tener nuestras creencias. Y está claro que hay tantas creencias como seres humanos existen. Pero somos responsables de los efectos que nuestras creencias tienen en nosotros. Tenemos libertad de creer, cuestionar o cambiar las creencias que nos hagan daño, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de administrar correctamente la libertad que tenemos. Creo que si Dios existe,
no permite el mal, permite que seamos libres y somos nosotros dentro de esa libertad los que permitimos esa maldad. Mi reflexión en forma de preguntas es: ¿sabemos administrar nuestra libertad? ¿Somos capaces de entender que hay personas que todavía no saben administrarlas? ¿Tenemos claro que somos nosotros mismos los que tenemos el deber de enseñarnos unos a otros a administrar esa libertad cuando apenas estamos en proceso de formación? O sea, que somos responsables de lo que les enseñamos a nuestros niños. Porque si es así, en vez de criticar a los adultos que actúan mal, podríamos concentrar parte de nuestra energía en educar bien a los que todavía no son adultos, y estaríamos haciendo un aporte mucho más útil como sociedad. Un abrazo.